no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque en cada una de ellas he vivido situaciones diferentes. En Alaska, la soledad, lo que los norteamericanos llaman la última frontera, un territorio prácticamente virgen, aún a día de hoy, solitario, salvaje desde el punto de vista de la fauna, en el que uno tiene que ir armado, porque hay osos, porque hay todo tipo de animales que pueden, bueno, todo tipo no, pero algunos animales que pueden acabar con tu comida, con tu tienda de campaña. Pero también en Canadá, que estuve un invierno, pues pude conocer a los esquimales en invierno, que no es ninguna broma. O sea, los esquimales en invierno es como decir que has conocido a los marcianos en Marte. Es una cosa completamente increíble. Luego he estado también en la península de Kamchatka, en Siberia, y eso viene a reforzar las ideas que ya hemos comentado en alguna ocasión sobre los rusos y sobre las particularidades del gran pueblo ruso. Y también fue para mí una gran experiencia, por lo que tenía un Ártico rodeado de bases de submarinos nucleares abandonados en Petropavlov, con unos niveles de radioactividad que en el occidente serían intolerables y que allí los soportan, bueno, de buena gana, porque es fruto de su antiguo imperio, en fin. Ya te digo que cada cosa del Ártico tiene sus particularidades, sí. Pues es que yo el calor lo llevo mal, lo llevo muy mal. O sea, para mí cualquier temperatura que pueda hacer en España a partir de mayo ya es un sitio tórrido prácticamente. Entonces sí, está en el desierto del Sáhara, está en el desierto de Atacama, en algunos desiertos, pero la verdad es que procuro huir en la medida de mis posibilidades de los sitios tórridos, porque me ponen enfermo. Me ponen enfermo porque no tengo algo de alergia también. En fin, a mí el calor me sienta fatal, fatal, prefiero el frío. Hombre, tengo que reconocerte la originalidad de la pregunta. Nunca me la habían hecho y la verdad es que como no me la habían hecho, no me lo planteaba en esos términos jamás. ¿Me obligas a un ejercicio ahora de improvisación? Pues no sé, mira, yo con el paso del tiempo, probablemente porque mi sustento diario no depende de la fotografía de reportaje, he ido evolucionando hacia terrenos un poco experimentales dentro de la fotografía de paisajes. A mí me interesa mucho la fotografía de acción. De hecho, el libro está lleno, este libro y otros trabajos que yo he hecho, pero poco a poco, por una cuestión estética, he ido evolucionando hacia una fotografía más contemplativa, más serena. Y ahora estoy haciendo algunas incursiones en terrenos un poco experimentales en cuanto a impresión sobre materiales y tal. Tengo una exposición que se titula El paisaje pictórico, que a mí me gusta especialmente, porque es la evolución de esas técnicas llevadas a 12 fotografías de gran formato. Tienen 1,5 m, 1,80 m, una cosa así, ¿no? No sé si me tuviera que llevar una de estas fotografías en la mitad de un incendio, podría llevármelas, porque aparte del formato grandísimo que tienen, están montadas sobre metacrilato y es una cosa un poco compleja. Pero vamos, si me tuviera que quedar con alguna fotografía en concreto de todo mi trabajo fotográfico, probablemente me quedaría con alguna de esas fotos, de las fotos de esa exposición. Mi opinión, y además ahora la tengo fresca porque ha sido una de las obsesiones que que he tenido yo en transmitirle a las personas que han participado, a los alumnos que han participado en el taller de fotografía de Islandia del que antes os hablaba, ¿no? Para mí el quid de la cuestión fotográfica siempre es el encuadre, siempre. Es decir, todo el resto de elementos que componen una foto, como son la exposición, como son el color, ese tipo de cosas, está muy bien resuelto con las nuevas tecnologías digitales. Es decir, por mala que sea la cámara que vosotros podéis llevar a la montaña, raro es que exponga mal. Raro es que la temperatura de color, es decir, el tono que tiene la foto, esté mal. Es más, es prácticamente imposible que eso luego no se pueda retocar en vuestra casa, ¿no? Cuando lleguéis con vuestro Photoshop o con vuestras herramientas de retoque. Sin embargo, un mal encuadre tiene difícil solución, porque un mal encuadre es una cosa que luego, a no ser que manipulemos la foto, vamos a poder corregir.
de forma que podemos corregir si sobran cosas, pero si faltan cosas en la fotografía no las podremos introducir. Si en una fotografía hemos dejado una parte del paisaje interesante o a una persona la hemos cortado por un brazo, por mucho Photoshop que luego usemos no vamos a poder recomponerla. Entonces, a mí me parece que el gran error y la gran diferencia entre un buen fotógrafo y uno que no lo es el encuadre, siempre el encuadre. Y por mucho que evolucione la técnica, jamás una cámara nos aportará ese elemento de decisión. Ese elemento de decisión siempre será del fotógrafo. El fotógrafo decidirá cómo se encuadra y entre un encuadre y otro distinguiremos a un buen fotógrafo de uno que no lo es. En el encuadre es donde está la vida de una fotografía, donde está el movimiento, donde está la ternura, donde está la mirada del sujeto, donde está la puesta de sol, es siempre el encuadre. Y yo creo que es el elemento donde más se falla, claro. Como todo, hay en la nueva ley de protección de la imagen o incluso de protección al honor, en el caso español, que creo que se llama así, aunque como mi especialidad no es exactamente el reportaje social o en la fotografía tipo paparazzi, no conozco al detalle, pero en principio el que hace la ley hace la trampa. No me refiero exactamente a tener un comportamiento fraudulento, pero es cierto que las leyes están hechas para cumplirse y para saltársela. Mi recomendación al respecto, esta es una discusión que yo tengo muchas veces con mis compañeros de profesión, ¿no? Es que en España, por lo menos, la imagen que se capta en la calle y en espacios públicos está libre de derechos y la que se hace para uso comercial no. Entonces, este es un tema que he hablado alguna vez con nuestro común amigo Darío, ¿no? Cuando él fotografía escaladores que luego se publican su imagen y esto que acabas de decir no es ninguna tontería, conviene llevar un papel y hacerlo firmar. No es ninguna cosa, simplemente es una cesión de derechos de imagen y nos libra de muchos problemas. Lógicamente, la persona que firma un papel tiene que saber lo que está firmando, hay que explicárselo, incluso en algunas ocasiones habrá que pagarle por eso. Pero a nosotros eso nos libera de la responsabilidad que supone, sobre todo al paso del tiempo, porque en el momento de la toma fotográfica casi nadie se indispone. Una cámara, en los países occidentales hablo, una cámara, pues al revés, a veces produce cierta atracción y todo el mundo está encantado en que le publiquen y que le hagan fotos y tal, pero claro, cuando esa imagen va pasando el tiempo y esa relación se enfría, podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de que efectivamente esa persona no quiere que su imagen aparezca más o quiere dinero, porque al final, como todo en esta vida se resume en lo mismo, en el dinero, pues ese papel nos puede ofrecer una cierta garantía jurídicas. Pero en todo caso ya os digo que no es mi especialidad y yo en esto no quisiera dogmatizar demasiado porque basta que digas una cosa para que luego el experto de turno, que siempre existen, te diga lo contrario.